adelante el día de hoy en este culto de doctrina para la vida. Ponemos en tus manos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora invito a las hermanas del coro que nos dirijan como unos himnos al Señor. Vamos a entonar el 485, a solas al huerto y orgullo. Jesús está corriendo sobre su Ahora vamos a entonar el himno Oh Gran Dios. Mi pecado que se no escuchaba yo, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Tu palabra, amor, a tu hijo conocí, su evangelio me salvó.
Continuamos con este curso de la película y ahora pasaremos el caso de la noticia del filo. El día de hoy la voz de nuestra hermana Alison. Hermanos, vamos a comenzar con la noticia. El cambio climático ya empeora la salud y las infecciones. En África, el cambio climático ya está agravando la malnutrición, aumentando la transmisión de enfermedades como la malaria y causando desastres para el Estado. A 2 semanas de la cumbre climática de la ONU COP27 en Egipto, más de 250 publicaciones médicas, 50 de ellas africanas, han instado a los países ricos a financiar con más recursos la respuesta a este problema. La crisis climática es producto de la inacción global. Exigen medidas, aunque solo sea para evitar que tarde o temprano la crisis en África alcance en todos los rincones del globo. El continente es responsable de un 3% de los gases de efecto invernadero emitidos desde la revolución industrial, pero es uno de los más afectados por el calentamiento global. También tiene una exposición demográfica. Para 2050, una de cada 4 personas en el mundo será africana y tiene una de las mayores tasas de desertificación. Los efectos agudos y crónicos de la crisis climática crean problemas como la pobreza, las enfermedades infecciosas, las migraciones cruzadas y el conflicto que se extiende en el sistema globalizado. Explica la editorial. Las sequías en África subsahariana se han multiplicado por 3 en las últimas 4 décadas y el aumento del nivel del mar está reduciendo la cantidad de agua dulce y aumentando las guerreras, que son la principal causa de mortalidad en el continente. Al mismo tiempo, las inundaciones y la falta de nieve están incrementando los casos de enfermedades como el dengue, la malaria y el ébola, y las catástrofes naturales están dañando las provisiones de agua y de alimentos. La malnutrición ha aumentado casi un 50% desde 2012, según la ONU. Como segunda noticia, precios del petróleo suben en medio de la llegada del dólar y preocupación por el. Los precios del crudo subieron el martes, recuperándose de una caída inicial de más de $1 por barril gracias a la debilidad del dólar y a la preocupación por la oferta señalada por el ministro de Energía de Arabia Saudita. Los futuros del crudo Brent ganaron 26 centavos a $93.52 por barril. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos subieron 74 centavos a 85.32 dólares. El índice de la cayó durante las operaciones de la tarde en Nueva York, lo que hizo que el petróleo denominado en el billete verde fuera menos caro para los tenedores de los índices y ayudó a impulsar los precios. Una prueba adicional provino de los comentarios de Christopher Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita, de que las reservas de energía están siendo utilizadas como un mecanismo para manipular los cambios. Es ideal dejar claro que la pérdida de existencia de emergencia puede ser dolorosa en los próximos meses. Digo la conferencia Future Initiative Investment in India. Las señales de incertidumbre en la actividad económica de Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, destacan sobre el precio. Datos gubernamentales conocidos y erróneos mostraron que las importaciones de crudo chinas en septiembre fueron un 2% inferior
En el año anterior continuamos con una tendencia. Y como última noticia es que son las variantes Sprout del COVID que provocarán y aumentarán las cosas. Los expertos ya han alertado que la posible llegada de la que sería la octava ola del coronavirus. Conoce aquí cuáles son las variantes Sprout que amenazan a la vida. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica de la pandemia del coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, indican que la incidencia acumulada de 14 días en mayores de 60 años ha ascendido a 221,58 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, el informe también confirma 25,422 nuevos contagios, lo que eleva el total de casos desde el inicio de la pandemia en España a 13,488,015. En cuanto a los fallecimientos, Sanidad Pública que se han notificado 75 nuevas defunciones, lo que eleva el total de muertos a un 114,858. ¿Qué son las variantes Sprout que amenazan actividades? De hecho, se espera que estos datos de COVID-19 continúen subiendo de manera exponencial y por ello los investigadores del Observatorio Complutense anticipan la COVID-19 de infecciones emergentes han alertado de la posible llegada de la que sería la octava ola del país. Las variantes que están más presentes por Estados Unidos y Europa son las 3.1, 3.0.1, el BF.7, el BA.4.6, BA.2.75 y BA.2.75.2. Además, la variante recombinante XBB está ganando terreno también en otros territorios con crecimiento. Según recoge la CBS Deutschland, el doctor Miriam Hatters, co-director del Centro para el Desarrollo de Vacunas en el Texas Children's Hospital, explica que se denomina el conjunto de estas variantes como Sprout, ya que todas las letras de X, U, X, Y, en el modelo de mesa que tiene el. Vamos ahora a ver la información de la semana. En primer lugar, hermanos, los invitamos este sábado 29 de octubre a nuestro dispensario médico gratuito. Contaremos con la siguiente especialidad de medicina general, dermatología, orientación legal y corte de cabello. Va a ser nuestro tema profesional como nuestro local. También les invitamos a la celebración del Día de la Reforma, va a ser el domingo 30 de octubre. Contaremos con la presencia del pastor invitado Rogelio Contado, con los temas la reforma y la proclamación del Evangelio por la Iglesia de hoy. Y también el tema de la reforma en la vida personal del Hijo de Dios. Será este domingo 30 de octubre en el Centro de Construcción. Contaremos también con una actividad que tiene preparada el EPC. Les invitamos a asistir al invitado. A todas las hermanas de la congregación se les comunica que el día 5 de noviembre realizaremos nuestro último evento para damas con el tema cuidadosamente envuelta en el amor de Dios. Va a ser un día de mucha comunidad y edificación, así que invita a otras hermanas. Les invitamos también a los segundos ciclos de conferencias de este año 2022. El conferencista invitado será el pastor Cornelio Rivera. Él ha sido productor y la voz del programa Canales como el Camino de la Vida, representa la voz que se permite más de 2.400 emisoras en países fuera de España. También él es catedrático del Seminario de Teológico de Predicación Positiva y es autor de algunos comentarios exegéticos y homiléticos sobre algunos libros del Antiguo Testamento. El tema de la conferencia será advertencia, juicio y restauración, utilizando un texto clave Antías 1:15 que dice: porque se acerca el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Se va a realizar acá en nuestro templo de construcción desde el domingo 13 hasta el domingo 27 de noviembre, descansando los días libres. Va a ser un momento propicio para traer invitados. Y por último, les informamos que ya estamos con los preparativos de la venta de garaje.
Así que nos privamos a toda la congregación para donar cualquier producto del hogar o del uso personal que esté en buen estado. Y esto va a servir siempre para apoyar la construcción de nuestro templo. Será el día 3 de diciembre, acá la construcción, y todos estamos invitados y a la vez invitados a promover estas actividades. Vamos ahora a pasar por la lectura del material de edificación. El tema de hoy es alabar a Dios. Los cristianos a menudo hablan de alabar a Dios y la Biblia ordena a todas las criaturas que alaben al Señor. Eso está en Salmo 156. Una palabra hebrea que significa alabanza es yadá, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Una segunda palabra que a menudo se traduce como alabanza en el Antiguo Testamento es amar, que es cantar alabanza. Una tercera palabra traducida como alabanza es halal, el amedir, que significa alabar, honrar o elogiar. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. El libro de los Salmos es una colección de cánticos llenos de alabanzas a Dios. Entre ellos se encuentra el Salmo 9:2, que dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. También el Salmo 18:3, que dice: Dios es digno de ser alabado. Salmo 21:13, alaba a Dios por lo que Él es y por su gran poder. Engrandece oh Jehová con tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. El Salmo 150 utiliza el término alabanza 13 veces en 6 versículos. El primer versículo proporciona el dónde de la alabanza, en todo lugar, dice. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. El siguiente versículo enseña el por qué alabar al Señor. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La iglesia primitiva compartía a menudo tiempos de alabanza. Por ejemplo, la primera iglesia en Jerusalén se enfocó en la adoración y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso está en Hechos 2, de 41 al 43. Los líderes de la iglesia de Antioquía oraron, adoraron y ayunaron durante el tiempo en que Pablo y Bernabé fueron llamados a la obra misionera. Eso está en Hechos 13, del 1 al 5. Muchas de las cartas de Pablo incluyen secciones extensas de alabanza al Señor. Por ejemplo, Timoteo, del 14 de diciembre, Filipenses, del 3 al 8, Filipenses 1, del 3 al 11. Y al final de los tiempos, todo el pueblo de Dios se unirá en una alabanza a Dios. Y no habrá más bendición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso está en Apocalipsis 52. Quitando la maldición del pecado. Aquellos que están con el Señor alabarán por siempre al Rey de Reyes en la perfección. Y ha dicho que nuestra adoración a Dios en la tierra es simplemente la preparación para la celebración de la alabanza que tendrá lugar en la eternidad del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, les invito a ponerse en pie, que vamos a orar por las ofrendas. Señor, estamos nuevamente agradecidos contigo, porque Señor, que todos los recursos con los que contamos vienen de tu misericordia, vienen de tu bendición, de tu bondad y de ayúdanos, Señor, a poder aportar a esta iglesia para que se sigan realizando todas las actividades que la iglesia tenga calificadas. Bendice, Señor, a cada uno de los que están dando su ofrenda y ayuda a toda la congregación para que no nos falte el recurso para poder sobrellevar todas las situaciones de este mundo. Ponemos en tus manos esta ofrenda en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, el día de hoy va a ser un punto diferente. Hoy nos contaremos con la presencia de nuestro hermano Gustavo Estefan, que nos está llevando la secuencia del libro excelente, en ese libro precioso de Lucera, que hubiéramos podido apreciar los propósitos de Dios para que todo lo que tenemos. Pero, como es un culto de la primera para la vida, vamos a observar un tema que es fundamental en la iglesia. Tiene que ver con la adoración al Espíritu Santo. Pero hoy pedimos ayuda a un invitado internacional. No es broma, no es que pedimos ayuda a él, pero sí vamos a utilizar un video de él, que es el pastor John Oscar. El tema que él nos que vamos a poder apreciar el video, se llama la adoración del Espíritu Santo en la iglesia. Es fundamental entender cómo debemos nosotros adorar al Espíritu Santo. Y tenemos que entender también la función del Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad en la iglesia, ¿verdad? En la comunidad de hermanos y del cuerpo de Cristo. Así que, sin más preámbulo, les dejo el video que pasamos de un momento. A pesar de todo lo que dije en esta mañana, de concentrarse en la gloria y majestad y persona de Cristo, lo cual hemos hecho aquí en Grace Church y haremos conforme vemos juntos la palabra de Dios en el futuro, en el Antiguo Testamento. Hay otro movimiento que quiero comenzar, y me gustaría comenzar un movimiento del Espíritu Santo. Yo tengo una convicción profunda de esto, de hecho he pospuesto la serie del Antiguo Testamento ya por 3 meses, porque he estado tan cargado por hablarle a esta congregación en Grace Church acerca del Espíritu Santo, para restaurar el verdadero honor y la adoración del Espíritu Santo a la iglesia. Estoy convencido de que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más ignorada, peor representada, la más insultada, la más deshonrada. Y yo sé que ustedes saben que desde el primer mandato, a partir del primer mandato, adorar a Dios en Éxodo 20 hasta Apocalipsis 22, desde el primer mandato adorar a Dios en Éxodo al último mandato adorar a Dios en Apocalipsis 22, casi al final, cuando le dice el ángel a Juan, adora a Dios, doy por sentado que incluye al Espíritu Santo. Adorar al Dios verdadero, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el deber más fundamental de todos los deberes, y este es el deber esencial de la salvación. Y quiero hablarles de la urgencia e importancia de recuperar la adoración del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestra época. Escucha las palabras de Dios mismo en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te trajo de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y después esto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese quinto mandamiento es conocido por nosotros, pero no estoy seguro de que siempre pensamos en el rango amplio de la intención del mandato. Significa mucho más que usar uno de los nombres de la Trinidad como una mala palabra. Significa mucho más que usar el nombre de Dios de una manera frívola o trivial. Significa mucho más que eso. Significa referirse a Dios de cualquier manera que sea inconsistente con quién es Él. Hablar de Dios, claro, de una manera irreverente o de una manera que lo representa erróneamente en su naturaleza, en sus atributos, en sus palabras o en sus obras. Sí, pensar en Dios de manera irreverente es una violación de ese mandato, pero también lo es asignarle o atribuirle a Dios o a cualquier, y me refiero a cualquier miembro de la Trinidad cuando hablo de Dios, cosas que no son verdad acerca de él, o por otro lado, ignorar esas cosas por las cuales Él debe ser adorado y honrado y glorificado. No es solo jurar de, no es solo tomar el nombre de Dios de manera a la ligera, es representar equivocadamente o representar de manera errónea el nombre de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo o las obras de cualquiera de los miembros de la Trinidad, personas de la Trinidad. Y esta es una advertencia clara para cualquiera que comete este pecado serio, viene bajo un juicio serio, no va a ser tomado a la ligera, no va a ser tomado por inocente la persona que viola este mandato. ¿Y por qué una persona representaría equivocadamente al Espíritu Santo? ¿Por qué alguien representaría erróneamente al Padre o al Hijo? ¿Por qué la gente ignora lo que es verdad acerca de la Trinidad y promueve lo que no es verdad acerca de la Trinidad y piensa que serían inocentes al hacer eso? Pero esto se lleva a cabo, como todos lo sabemos, de manera continua. Advertencias a personas que representan de manera errónea a Dios son conocidas por nosotros. Probablemente el conjunto más conocido de estas advertencias se encuentran en Deuteronomio 28, versículo 13. Si no tienes cuidado en guardar todas las palabras de esta ley y temer este nombre grande y terrible, entonces el Señor traerá terribles plagas y enfermedades terribles y traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto. ¿Por qué temor? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? El no temer este nombre terrible de Jehová tu Dios. Esto es fundamental para nosotros. Fundamental. Esto lo vemos en Deuteronomio 28, 58 al 60. La gente que viola esto no va a quedar sin ser castigada. Escucharon a Tony hacer una referencia a la mala representación desastrosa del Espíritu Santo que abunda en el Medio Oriente. Una representación equivocada del Espíritu Santo destruyó a la iglesia en Latinoamérica. Las representaciones erróneas del Espíritu Santo, se me dijo hoy por un pastor de la India en mi oficina, han destruido a la iglesia en la India. Y todos sabemos que las representaciones erróneas de la obra del Espíritu Santo ha destruido y están destruyendo iglesias por toda África. Mi actitud, si esto es una actitud de tristeza, tengo que tomar las palabras del Salmo 69:9, palabras que vinieron de los labios del Señor cuando atacó por primera vez el templo. Los vituperios que cayeron sobre ti han caído sobre mí, el celo de tu casa me consume. Una de las marcas de amar a Dios es que sientes el dolor cuando Él es deshonrado. Y yo siento el dolor por la deshonra contra el Espíritu Santo, les tengo que decir, y no es una carga ligera
para mí de llevar, es un dolor profundo y sé lo que esta mala representación del Espíritu Santo ha hecho. Ha destruido la iglesia, la ha dañado, confundido seriamente a la iglesia en lo que al cristianismo tiene que ver, como también ignorar las realidades de la persona y obra del Espíritu Santo en particular. Hay muy poco interés en el Espíritu Santo aún entre evangélicos. Parece haber muy poca reconocimiento de su majestad. La deidad majestuosa del Padre la entendemos. Aún la deidad majestuosa del Hijo la entendemos. Pero la majestad del Espíritu se ha perdido para nosotros. Se nos ha olvidado que en las Escrituras, se le llama el aliento del Todopoderoso, el Espíritu Eterno, el Espíritu Generoso, el Buen Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, Espíritu de sabiduría, consejo, fuerza, entendimiento, conocimiento, Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de gloria, los 7 Espíritus, Consolador, y en Lucas 1:35, el llamado el poder del Altísimo. Una inmensidad de títulos que identifican la gloria de su naturaleza. La palabra del Nuevo Testamento para referirse al Espíritu es neuma, una palabra onomatopéyica que significa lo que se oye con lo que significa. Significa aire en moción o en movimiento. La palabra en el Antiguo Testamento es ruach, aire en movimiento. Aire en movimiento. El significado fundamental del Espíritu. Cuando identificamos a Dios, el Espíritu, el significado fundamental del Espíritu no es inmaterialidad, es energía, es poder, es moción, movimiento. Él es el poder del Altísimo. Cuando piensas en el Espíritu Santo, no es suficiente pensar en Él como alguien inmaterial. Tiene que ser entendido como el aliento mismo del Todopoderoso, como Sinclair Ferguson lo llama, el estallido de Dios. Ese es el Espíritu Santo. En Miqueas 3:8 leemos, estoy lleno de poder con el Ruach de Dios. 1/3 de los usos de Ruach en el Antiguo Testamento se refieren a Dios. Y en el idioma hebreo, este Ruach es una fuerza violenta. El Ruach de Yahweh es el poder irresistible de Dios mediante el cual Él alcanza sus propósitos, sea para creación o destrucción. Salmo 33:6 dice, por el Ruach Dios creó todo. Jueces 3 dice, por Ruach Él disemina su poder a los hombres. El Espíritu Santo es el poder de Dios, actuando desde la creación a la consumación y todo lo que esté en medio. Él es Dios de manera total y tiene todos los atributos de Dios en la plenitud que pertenece a Dios. No hay un sentido en el cual Él es Dios disminuido. Él es Dios de manera plena, Él posee todos los atributos de Dios y escucha, Él participa de manera plena en todas las obras de Dios. Él es tan santo como el Padre y tan lleno de gracia como el Hijo. Él es tan poderoso como el Padre y tan misericordioso como el Hijo. Él es tan soberano como el Padre y amoroso como el Hijo. Él es perfección divina en su plenitud. Él debe ser adorado de manera plena como lo es el Hijo y el Padre. Me encanta lo que Thomas Goodwin escribió. Y voy a citarlo porque es tan rico. Nuestra adoración algunas veces es con el Padre, y después con el Hijo, y después con el Espíritu Santo. Algunas veces el corazón del creyente es atraído para considerar el amor del Padre al escoger y después el amor del Hijo al redimir. Y algunas veces tu corazón es atraído al amor del Espíritu Santo que escudriña las cosas profundas de Dios y nos las revela. Y me encanta esto. Y Goodwin dice, nunca debemos estar satisfechos con nuestra adoración
hasta que las tres personas estén al mismo nivel en nosotros y nos sentemos en medio de ellas mientras que todas manifiestan su amor a nosotros. ¿Tú haces eso? ¿Tú adoras al Espíritu Santo? ¿Tú te sientas en medio de la Trinidad en donde los tres están al mismo nivel frente a ti? John Owen en 1657, ya se había mencionado antes, escribió, hablando de Segunda de Crónicas 13:14, que habla del amor, el amor del Padre, y en esa bendición el amor del Padre. Segunda de Corintios, no Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 13:14, que habla de la comunión de los santos, comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y él habla de cómo el Espíritu Santo se abra y se desarrolla. Entonces, quiero sugerirles que es momento de que el Espíritu Santo sea restaurado a su lugar apropiado de total y plena adoración. ¿Dónde están los sermones del Espíritu Santo? ¿Dónde están los libros del Espíritu Santo? ¿Dónde están las canciones dirigidas al Espíritu Santo? O alguien dice, no, 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 no debemos hacer eso. De hecho, después de un mensaje en el tema hace 3 meses atrás, virtualmente fui atacado por una mujer afuera que comenzó a apuntarme con su dedo y me reprendió fuertemente por sugerir que podríamos orar de manera directa al Espíritu Santo y alabarlo a Él. Y porque ella dijo, nos apunta a Cristo, nos apunta a Cristo, nos apunta a Cristo. Sí, como ministerio, pero de ninguna manera eso disminuye su deidad. Debemos adorarlo más por apuntarnos a Cristo. A lo largo de los últimos 100 años, la Iglesia Evangélica ha enfrentado ataques fuertes contra Dios Padre. Uno de los efectos de la crítica más alta, y hemos contraatacado, y la batalla contra esto, y la dignidad y la honra de Dios, y la gloria de Dios, y en años más recientes, eh, también Dios, el Padre, fue atacado en la teología de la apertura, su omnisciencia, su control soberano del futuro, aún su capacidad de conocer el futuro y de conocer el futuro. Dios fue atacado ahí. Hubo una masa de literatura que regresó para atacar, refutar los ataques, la herejía y prácticamente hicimos que el enemigo se subyugara. Pero al mismo tiempo, en los últimos 100 años hemos enfrentado ataques en contra de Dios el Hijo y ataques masivos contra su deidad, y hemos peleado esa batalla en contra de defendiendo la deidad de Cristo. Y en años más recientes hemos contraatacado los ataques contra su expiación, ¿no es cierto? La nueva perspectiva de Pablo, lo que sea, que de alguna manera ataca la obra de expiación de Jesucristo, ha demandado que el ejército salga. Y hemos visto los libros que salen en contra de esto, para que también ese enemigo sea subyugado. Y deberíamos haber hecho eso. Y nos hemos unido. La coalición del Evangelio, juntos por el Evangelio. Y el movimiento reformado ha crecido. Y el movimiento reformado, la literatura reformada se concentra en la obra de Cristo en la cruz. Y cantamos de Dios el Padre, cantamos acerca de Dios el Padre y acerca de Dios el Hijo, y cantamos del Evangelio. Y extraemos adoración del Antiguo Testamento, y extraemos adoración del Antiguo Testamento que alaba a Dios el Padre, alaba al Dios el Hijo, conferencias acerca del Evangelio, de teología reformada, y una inmensidad de libros. Toda la iglesia evangélica parece que está siendo guiada para entender de manera correcta a Dios y a Cristo. ¿Dónde está el énfasis equivalente en el Espíritu? Realmente
realmente estamos armados hasta los dientes contra esos pocos ataques oscuros, esos pequeños teólogos que están atacando a nuestro Dios. Y ese puñado de teólogos que están en la oscuridad que atacan a nuestro Dios y a nuestro Cristo. Pero en realidad son ataques mínimos comparados con la naturaleza masiva del ataque contra el Espíritu Santo. Realmente es inmenso, es global. Y con un poco de investigación puedo encontrar un libro significativo en defensa del Espíritu Santo en los últimos 8 años. No, no, perdón, corrijo. Fue a mediados de los 90, en los últimos 17 años. Uno. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos importa? Bueno, podrá haber algunas respuestas. El movimiento de el buscador, del consumidor, que tiene una indiferencia general hacia el Espíritu Santo, porque ellos pueden llevar a cabo la obra del ministerio mediante su técnica. El movimiento del crecimiento, ellos piensan que son lo suficientemente inteligentes como para hacerlos solos sin el Espíritu Santo. La innovación es suficiente para alcanzar los resultados. Y después están las iglesias de estrellas de rock que están diseñadas para apelar a los gustos del mundo. No quieren hablar mucho del Espíritu Santo en ese ambiente, porque están tratando de que la gente en la iglesia esté lo más cercana al mundo que ellos puedan diseñarlo, y esto no es coherente con quién es el Espíritu Santo. Después tienes todo un grupo de no cesacionistas, pero por razones que yo no conozco y defensas que no he visto, trabajan en contra del Espíritu Santo mediante sus posiciones de erudición, diciendo, bueno, no queremos decir que los milagros no pueden suceder, no queremos decir que las lenguas son ilegítimas, no queremos decir que estos fenómenos apostólicos han cesado y por lo tanto dejan que la gente sea susceptible. Aún en círculos reformados hacen que la gente sea susceptible a ciertas visiones, aún de manera extraña hasta pornográfica, para escuchar la voz de Dios. Abren la puerta a sentimientos subjetivos y revelación equivocada. Han debilitado los estándares objetivos para la autoridad para discernir la verdad. ¿Ustedes entiendan todo esto? Y a partir de esa posición dicen muy poco que es útil acerca o en contra de los abusos contra el Espíritu Santo. Y siempre quiero hacer la pregunta, ¿acaso no parece extraño que alguien puede adoptar la teología reformada que viene de una vertiente tan pura y que esté abierta a la teología carismática que viene de un agua tan impura? No sé cómo es posible que ellos puedan unir ambos. Entonces, vayámonos a la médula del asunto. En el mundo cristiano tenemos una especie de realidad de 3 columnas. Tenemos la Iglesia Católica Romana, tenemos la Iglesia Protestante y después tenemos la tercera columna. La tercera fuerza es los pentecostales carismáticos. Este movimiento dice que es el movimiento del Espíritu Santo. De hecho, en la mayor parte, pero realmente en la mayor parte de los casos va en contra del Espíritu Santo. Y este es el movimiento, esta es la razón por la cual este movimiento es la razón por la cual el Espíritu Santo es tan deshonrado y tan mal representado en la actualidad. El ataque en contra del Espíritu Santo por parte del movimiento pentecostal carismático es muy exitoso y es muy fuerte, y como dije, se ha llevado a cabo por mucho tiempo sin que realmente haya sido confrontado. Permítanme darle una perspectiva. Es la forma de religión más que mayor, quiero que sepan esto, es la forma de religión que más rápido está creciendo en los últimos 100 años. En 1960 no existían los pentecostales. Actualmente hay medio billón. Esto es 5,000 millones, particularmente en 1960, cuando comenzó y
y realmente explotó, y de hecho aquí en una iglesia episcopal aquí en California ha explotado prácticamente, en particular en los últimos 25 años. Ningún movimiento en los últimos 100 años ha crecido tan rápido o ha hecho tanto daño a la iglesia, el Evangelio y la causa de Cristo y la verdadera interpretación de las Escrituras, como el movimiento pentecostal carismático. El movimiento carismático pentecostal ignora la verdad y no le importa, y creo que es importante que sepan esto. Creo que ha hecho algo que pienso que deben considerar en estos términos. En Mateo capítulo 12, Cristo culpó a los fariseos porque atribuían las obras del Espíritu a Satanás. ¿Recuerdan? Atribuían las obras del Espíritu a Satanás. Y yo creo que el movimiento contemporáneo es culpable por atribuir las obras de Satanás al Espíritu Santo. Lo han invertido. Se nos advierte en las Escrituras a no entristecer, no apagar el Espíritu. En el libro de los Hebreos se nos advierte de la seriedad de insultar el Espíritu Santo. Hubritio, de donde obtienes la palabra ubri, algo que es intensificado. Habla de audacia, insolencia. Este es un libro torpe, lleno de farsa, que se llama El cielo es real. Dice, el Espíritu Santo es una neblina azulado, y puedes verlo, y prácticamente dispara balas del cielo. Y ese es el reporte también de reporte del niño que fue al cielo y regresó. Dijo que era joven, era más pequeño, el Señor Jesucristo, y ese libro vendió 5 millones de copias en 9 meses. Este movimiento constantemente le atribuye al Espíritu Santo palabras y experiencias con las que no tienen nada que hacer y no tendrían nada que hacer, visiones, revelaciones, prácticamente balbuceo y profecías y milagros falsos, todo tipo de conductas absurdas físicas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo y tienen todo que ver con Satanás. Este movimiento ha demandado aceptación, ha corrompido a la iglesia en 1,000 personas al prácticamente prácticamente inutilizar la capacidad de la iglesia de discernir lo que es verdad y lo que no es verdad, y prácticamente se ha derramado también al resto del mundo evangélico, y lo encontramos aún en pastores evangélicos, vemos lo mismo. Ha cultivado un deseo por tener algún tipo de estimulación carnal, sensual, llamada falsamente adoración. Ha contaminado las doctrinas bíblicas de la oración, la fe, el contentamiento, la humildad, y ha atacado la soberanía de Dios. Y ha hecho que Dios sea el esclavo del hombre soberano. Ha propagado todo tipo de religión falsa, condenando como sin amor a aquellos que cuestionan su validez desde el punto de vista bíblico. Al principio, o hace mucho tiempo atrás, los que lo propagan habrían sido colgados y habrían sido llamados herejes. Pero en lugar de esto, ellos establecen las reglas para lo que debe ser tolerado y después dominan los medios masivos de comunicación junto con sus ideas perversas. En todo lugar en donde he estado en este planeta, están ahí, con su terrible representación errónea de el Espíritu Santo soberano, glorioso, majestuoso. Y atribuyen todo este tipo de fenómenos y cosas absurdas al Espíritu Santo. Siento el dolor profundamente. Ningún grupo ha hecho tanto para deshonrar al Espíritu Santo, y no toda persona en el movimiento realmente está deshonrando al Espíritu Santo, pero me parece que toda persona en el movimiento no está dispuesto a llamar a cuentas a los que lo deshonran, porque no hay un criterio objetivo. Dicen que el Espíritu Santo es el poder en su movimiento. Sus experiencias absurdas y falsas
son ridículas en iglesias evangélicas. Creo que prácticamente han secuestrado al Espíritu Santo y demandan impunidad por lo que han hecho. Y lo entienden. Y han recibido esa impunidad. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Creo que este es ese enubrizo de Hebreos 10:29, esa palabra compuesta, ese insulto violento contra el Espíritu Santo. Y vas en contra del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo afirma, ese es un insulto violento contra el Espíritu Santo. Hay un nuevo movimiento para darles una ilustración actual llamada la Nueva Reforma Apostólica. No sé si han leído algo de la Nueva Reforma Apostólica. Rápidamente se está expandiendo un nuevo énfasis por parte de los mismos líderes que siempre han estado mal a lo largo de sus años. Están de regreso y ahora van a nivel global. Gente como los profetas de Kansas City, Peter Wagner, Michael Brickley y Cindy Jacobs y otros luces menores. Ellos dicen que ahora estamos en la segunda época apostólica y comenzó con ellos en el 2001, cuando el oficio perdido de profeta y especialmente apóstol fue restaurado y que ahora, por lo tanto, tienen la misma autoridad, poder y capacidad de hacer milagros como los apóstoles. Uno de ellos recientemente dijo que detuvo la enfermedad en Alemania mediante el poder del Espíritu Santo. Y el movimiento se caracteriza por la emoción y la conducta absurda. Y cuando se vuelve algo absurdo, algo grande, cuando lo que pasó en Rick Perry, el gobernador Rick Perry, que estaba buscando la nominación con los republicanos y tuvo prácticamente un desayuno de oración y estaba siendo patrocinado por este movimiento de reformación de apostólica, de la nueva reforma apostólica. Y para decirle que Texas había sido el estado que Dios había escogido para guiar a Estados Unidos a la reforma, y Rick Perry era el hombre, y en ese desayuno de oración, los dos apóstoles impusieron manos sobre el gobernador de Rick Perry. Dicen que Dios les habla directamente a través de visiones y revelaciones específicas, y todas vienen por el Espíritu Santo, y ellos dicen que si no escuches y obedeces, una catástrofe va a venir como terremotos, ataques y un colapso económico junto con ataques terroristas. Uno de ellos dice que el Partido Demócrata es controlado por Jezabel y 3 demonios menores, y los ven en lugares públicos, y de esta manera se involucran en todo tipo de evento público buscando reprender estos demonios. Dios les dijo que se apoderaran del gobierno. Dijeron, y otra cita, somos llamados al dominio del mundo, y tienen una red de varios apóstoles, y prácticamente sus representantes visitaron toda logia masónica en Texas para echar fuera al demonio Baal que controla la masonería. Vi otro libro que se llama Siendo un puente entre la división política y racial en 2010. En 2010 se publicó, y dice en el libro: en una convención vieron a Jezebel levantando su falda para exponer a Baal, y de esta manera también mostrando las piernas de Jezebel. Bueno, estas personas están a nivel que son prácticamente un huevo. Es una cosa es reírse de esto. Este es el tipo de cosas absurdas que dejas de hacer. Supuestamente esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que piensas que el hombre promedio, la persona promedio, que simplemente ve esto y ve esto, qué es lo que piensa la persona promedio acerca del cristianismo? Estaba viendo un juego de béisbol el otro día y me preguntó, ¿eres predicador? Sí. Bueno, ¿qué tipo de predicador eres? Bueno, ¿qué tipo eres? Sé que hay 2. Bueno, ¿cuáles son los 2 tipos? Bueno, el tipo de Jimmy Swaggart y el otro es de Robert Schuller. ¿Cuál de los 2 eres tú? Bueno, hay 3 tipos. Wow. Entonces, si vas a hacer una entrevista a alguien en
en la calle. En tu opinión, ¿qué haría el Espíritu Santo? Bueno, derribar a la gente y produce libro, o risa incontrolable. Algunas veces parece que hipnotiza a la gente o los lleva a un trance. O hasta podrás concluir, si escuchas a los testimonios de la gente que viene bajo su poder, que él produce convulsiones, hipo, estupor, temblorina y también prácticamente no, levitación o algún tipo de golpes y saltos del Espíritu Santo, en serio, hasta sonidos de animales. Benny Hinn dice, esta es una cita, algo de una cita, que cuando necesito poder voy a las tumbas de Catherine Kuhlman y el poder viene tan en mí, tan fuertemente y a veces tan fuerte, que prácticamente, prácticamente lo que hago es que me froto el poder sobre mi saco, me lo quito y le doy vueltas y tira a toda la audiencia. Este es el Espíritu Santo. Si esto no te duele y eres insensible, entonces eres insensible a aquel que debe ser sensible. ¿Por qué el silencio por parte de líderes evangélicos? ¿Por qué el silencio? Cuando el honor y la gloria del Espíritu Santo de Dios es nuestra mayor preocupación. No, ¿por qué? No podrá sobrevivir si convirtieran al Padre en algún tipo de payaso o al Hijo lo convirtieran en algún tipo de payaso. ¿Por qué no respondemos a esto? Si regresas al origen, leí la biografía de Charles Fox Parham. Fue un dolor. Phil Johnson me la dio y lo leí. Fue agonizante leerlo. Él es el que, en cierta manera, echó a andar el inicio de todo esto, el fundador de todo esto. Y después se mudó acá a California. Y William Seymour, de la calle de Azusa, a Allen, Oral Roberts, Kenneth Hagin, quien obtuvo sus cosas de E.W. Kenyon, que lo sacó de ciencia cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos algo de esto? Sus orígenes son tan corruptos. Entonces, lo que estoy haciendo es aprovechar mi oportunidad en esta noche para alentarlos, hombres, sean parte de una fuerza para restaurar la honra y la adoración verdadera del Espíritu Santo en la iglesia. Y seamos valientes en esto. Hemos sido intimidados y llevados al silencio por estas personas que quieren ser aceptados. Y la única manera en la que pueden ser aceptados por los evangélicos es si pueden mantenernos callados acerca del verdadero ministerio del Espíritu Santo. Mira, el Padre inició la salvación, el Hijo validó la salvación y después la demostró, pero el Espíritu Santo la activa. Tú eres lo que eres ahora en el reino de Dios por la obra directa del Espíritu Santo. ¿Alguna vez le has agradecido? ¿Alguna vez? Lo alabas, lo honras, lo glorificas. Simplemente piensa en la obra de la santificación y vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar de dos cosas. Santificación en esta noche y quizás seguridad el viernes. Las dos grandes obras del Espíritu Santo para los creyentes, santificación y seguridad a la glorificación. Estas son las dos obras más grandes, las dos cosas más preciadas que se llevan a cabo en tu vida en la actualidad por la obra santificadora del Espíritu Santo y la obra de seguridad del Espíritu Santo. Estas son las dos cosas más importantes que suceden en tu vida el día de hoy. De hecho, el Espíritu Santo te está conformando a la imagen de Cristo y te está sosteniendo hasta que llegues a la gloria final. Estas son las dos obras más grandes. Y estas son dos obras que personas en el movimiento carismático o no entienden en absoluto o rechazan. Son coherentes en su representación errónea del Espíritu Santo. Su paradigma para la santificación es externo y son fenómenos. No es interna y prácticamente niegan la doctrina de la seguridad eterna.
esperaremos que si estuvieran mal en la obra del Espíritu Santo, estarían mal en otras cosas, pero están mal acerca de la obra de regeneración, la cual es la obra inicial del Espíritu Santo cuando Dios da vida a uno de los muertos espirituales. El Padre planeó tu salvación, el Hijo proveyó para tu salvación, pero el Espíritu Santo produce tu salvación. Piensa en esto. Un día tú y yo llegamos a estar convencidos de pecado. ¿Por qué? Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Juan 16, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de qué? De pecado, justicia y juicio. La razón por la que un día viste tu pecado de una manera tan diferente, el día en el que tú comenzaste a verlo, empezaste a ver una diferencia dramática y viste lo miserable que es tu corazón por la obra del Espíritu Santo. Luz en tu oscuridad, vida en tu estado de mortandad. Y después te dio vida. Debes nacer del Espíritu, debes nacer de arriba. Juan 3. ¿Sabes que el Espíritu de Dios aún está involucrado en tu justificación? Dices, bueno, un momento, la justificación es algo forénsico, es una declaración por parte de Dios. Escucha estas palabras. 1 Corintios 6:11, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú fuiste justificado por el Espíritu de nuestro Dios. Como dije antes, el Espíritu Santo está totalmente involucrado en toda parte de tu salvación, incluyendo tu justificación, pero de manera única. Y no sé cómo todo esto prácticamente se manifiesta en la Trinidad. Pero de manera única es el Espíritu el que da vida, el que te convence de pecado, el que de cierta manera lleva a cabo la justificación que el Padre determina y que el Hijo hace posible mediante la provisión que hace. Y después Juan Calvino dijo, el privilegio más grande de la salvación es la adopción. Y hemos sido adoptados. Romanos 8 nos dice, Romanos 8, decimos, Abba, Padre, el Espíritu de adopción es colocado en nosotros, nos coloca en el Espíritu, en la familia de Dios. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Él vive en nosotros. Hemos sido bautizados por el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, por Cristo, mediante el Espíritu Santo. No sé cómo funciona todo esto. Simplemente sé que ese es el ministerio del Espíritu. Ezequiel 36:27, cuando somos salvos, nos dice, Dios coloca su Espíritu en nosotros, nos capacita para hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Ya dijimos adopción, Romanos 8:14-16, establece su residencia, Romanos 8:9. Él nos da sus dones, 1 Corintios 12:11, fruto, Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 1 Corintios 2 dice que Él ilumina. Él nos da poder, Efesios 3:16, ilumina la palabra para nosotros. Él es la unción en 1 Juan 2:21. No necesitamos maestros porque Él es quien es la unción que nos enseña todas las cosas. Mira, no da ninguna honra al Espíritu Santo, atribuye a Él el caerte, el caer, el ladrar. Este es algo absurdo, una deshonra absurda al Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuánto honra le dio al Espíritu? ¿Cuánto honra Dios Hijo le dio al Espíritu Santo? Escucha el momento en el que en Juan 16 le dijo, es mejor si yo me voy. ¿Qué? Juan 16:7. ¿Por qué? Porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir. ¿Mejor que el Hijo? Mejor tener al Hijo, mejor tener al Espíritu que al Hijo. ¿Alguna vez le das gracias a Dios por eso? ¿Alguna vez le das gracias al Espíritu por todos los ministerios que lleva a cabo continuamente en tu vida? Él dijo, es mejor para ti. Él te va a guiar los va a guiar a toda la verdad y les va a mostrar todas las cosas acerca de mí. Él va a llevar a cabo su obra. Bueno, quizás un vistazo de santificación, Romanos 8. Pasen a Romanos 8. Mientras están pasando ahí,
Algunos de ustedes pueden escribir música, escriben algunas canciones, himnos para el Espíritu Santo y canten. Asegúrense de que rimen. Realmente no hago un buen trabajo con el verso libre. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Es un testimonio tan poderoso. No hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Sabes por qué no hay una condenación en ti? Porque el Espíritu de Dios ha entrado en acción a favor tuyo. Él te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Él te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Él hasta es llamado el Espíritu de vida. Es ese ruaj, esa energía de Dios, ese poder de Dios. Te liberó del principio controlador del pecado y de la muerte. Lo vemos en Romanos 6. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Versículo 3. Te capacita a hacer lo que no podías hacer. Esto es obedecer la ley. Eras débil en la carne, pero debido a la salvación maravillosa provista en Cristo, ahora tienes una nueva capacidad. Versículo 4 dice, para cumplir el requisito de la ley, porque ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Te da vida, te libera del principio, del dominio, del principio dominante del pecado y la muerte. Te capacita para cumplir la ley de Dios. No solo eso, sino que versículos 4 al 11, 5 al 11, cambia tu naturaleza. Sí, eres una nueva persona. Ya no vives conforme a la carne, sino que ahora vives conforme al Espíritu. Ahora pones tu mente en las cosas del Espíritu y tu mente ahora está en el Espíritu, versículo 6, y produce vida y paz, mientras que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No puedes agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es un cambio, una naturaleza, un cambio dramático en naturaleza. Estabas muerto, versículo 10, ahora estás vivo. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús en los muertos mora en ti. Y que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Has sido hecho vivo en el Espíritu, y un día te dará vida a tu cuerpo mortal y en tu cuerpo glorificado. En otras palabras, el Espíritu de vida ha venido a ti y ha cambiado de manera total tu naturaleza. Eso es regeneración. Versículos 12 y 13. Él nos capacita por encima para resistir la tentación. Ya no somos deudores para vivir en la carne. Ahora podemos vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne y vivir. Después, versículos 14 al 16. Él es el Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y un día seremos juntamente con Él glorificados. Este es el ministerio del Espíritu Santo. No las tonterías que son atribuidas a Él. Y después, comenzando en el versículo 17, el apóstol Pablo se lanza para hablar, se concentra para hablar en referencia a la gloria futura. Notan al final del versículo 17, conjuntamente con Él seamos glorificados. Prácticamente eso dicta el resto del tema hasta el final del capítulo 8. Esto tiene que ver con la gloria futura. Me gustaría que tuviéramos tiempo para explorar todo esto. Pero quiero que se concentren en una cosa. No me queda mucho tiempo, aunque lo retomaremos en el viernes en la noche. ¿Cuál es el objetivo de nuestra gloria? Y Tom habló de esto. No quiero añadir mucho, simplemente algunos cuantos pensamientos. Vayan a los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el protótocos, el primordial, el preeminente entre muchos hermanos. Ahora esta es la meta de nuestra salvación. Este es el objetivo final. Esto es
que fuéramos hechos, este es el propósito secundario de la salvación, propósito secundario, para ser conformes fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito primordial es que una vez que fuésemos hechos conformes a la imagen, Él sea el primordial, el preeminente entre muchos que son como Él. Entonces, el objetivo primordial de nuestra salvación es la gloria de Cristo. El objetivo secundario es nuestra glorificación para el objetivo primordial de glorificarlo a Él. Y podemos desarrollar esto. Esta es una realidad global. No quiero tomar el tiempo para hacer esto, pero quiero que lo entiendan desde el punto de vista del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea cumplir el objetivo divino de conformarnos a la imagen de Cristo, para que entonces podamos exaltarlo como el preeminente. La obra del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Cristo, el icón de Cristo. La representación exacta, no accidental, sino intencional. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso es lo que es la santificación. Y puedes ver tu vida y hacer la pregunta, ¿estoy siendo santificado? Y puedes responder diciendo, soy más como Jesús, soy más como Jesús, soy más como Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, hablemos de esto desde la perspectiva del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Jesucristo. El Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Jesús, del vientre a la tumba. El Señor se despojó a sí mismo, ¿no es cierto? Se despojó de sus prerrogativas divinas y el uso personal de su poder divino, y de manera voluntaria se entregó al Padre y al Espíritu, ¿verdad? De manera voluntaria se entregó a la voluntad del Padre. Voy a hacer lo que quiere el Padre, lo que desea el Padre, y lo hizo por el poder del Espíritu. Esa es la razón por la cual les dijo a sus líderes en el capítulo 12 de Mateo, cuando dicen que yo hago lo que hago por el poder de Satanás, están blasfemando al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo llevando a cabo su obra a través de él. Él funcionó en ese sentido como un hombre. Mientras que tuvo acceso a toda su deidad y a todos los poderes de la deidad, él escogió no usar eso, sino que se sometió a sí mismo al Espíritu Santo. Ahora, permítanme describirlo de manera detallada para ustedes. Lucas 1:31 es cuando todo comenzó. Y recuerdan esta maravillosa afirmación cuando le dice el ángel a María, tú concebirás en tu vientre y tendrás un hijo y lo nombrarás, lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Y cómo va a suceder eso? Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, lo cual es lo mismo, te cubrirá con su sombra y te va a cubrir como sobre su creación para convertir lo que no tenía forma para hacerlo forma. Él estuvo por encima de María y lo formó, y por esa razón, debido al poder del Altísimo que te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que creó en el vientre de María el cuerpo mismo, el embrión mismo del Hijo de Dios. Como un hijo, como un niño. La gracia de Dios estaba sobre él, Lucas 2. La gracia de Dios estaba sobre él, claro, en el poder del Espíritu Santo, conforme creció en estatura y favor con Dios y con los hombres. Y cuando llegó a su ministerio público y a su bautismo, aprendemos que el Espíritu de Dios descendió sobre él en su bautismo. El Espíritu de Dios fue su compañero constante, pero ahí, de una manera auténtica, el Espíritu Santo estableció como una manera de certificación. Y después en Marcos 1:12 fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para su tentación. Y después, cuando la tentación terminó, el bautismo terminó y era momento de comenzar su ministerio público y comenzar a hacer lo que él vino a hacer después de esperar tantos años. Dice en Lucas 4:14, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Su ministerio fue capacitado por el Espíritu de Dios. Lee Hechos 10:38. Todo lo que hizo fue capacitado por el Espíritu de Dios. Y cuando llegó al momento de la cruz y fue momento de morir,
Nos dice esto en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu de Dios lo capacitó en la cruz. Romanos 1:4 dice que el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Todo en su vida fue capacitado por el Espíritu. Todo en su vida fue capacitado por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos iba a dar el prototipo de lo que un ser humano capacitado por el Espíritu, cómo se ve. ¿Cómo se veía un ser humano capacitado por el poder del Espíritu? Él pudo haber venido el viernes en la tarde y después el domingo en la mañana se hubiera ido resucitado, pero hubiéramos sido como los santos del Antiguo Testamento, que no tenían una imagen práctica. Por ejemplo, entiendo lo que decir, sed santo como yo soy, sed santo como yo soy santo, pero aprenderlo a partir de Levítico es difícil porque te da miedo. ¿Cómo que ser como Dios? Como que no entiendo. La vida de Jesús es el hombre perfecto. ¿Por qué es un hombre perfecto? Es el hombre perfecto porque Él está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, para que podamos ver un hombre perfecto. Sí, en su muerte Él certificó nuestra salvación, pero en su vida Él lo demostró. Entonces, así es como me voy a ver cuando llegue al cielo. Sí, sí. Y mientras tanto, eso es lo que anhelo ser. Esa es la marca. Ese es el supremo llamamiento al que mm, apunto. Esto es lo que le interesa al Espíritu Santo, conformarnos a la imagen de Cristo. No estar tirando a la gente, no derribando a la gente, tirándolos al piso, haciéndolos decir tonterías, dándoles una especie, una especie de trance emocional. Su obra esto no es espiritual y le insulta, es un insulto atribuirle estas cosas carnales. La confusión carismática no conforma a nadie a la imagen de Cristo. Es un paradigma totalmente falso de santificación. 2 Corintios 3:18, Tom lo leyó esta mañana. Nunca puede ser leído lo suficiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, claro, porque ya no está la ley, en Cristo el velo es quitado, mirando como a cara descubierta como en un espejo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la gloria del Señor, vemos a nuestro Señor y lo vemos. Y esa es la razón por la que el Espíritu nos apunta a Él, porque conforme vemos cómo es el hombre perfecto, siendo controlado de manera perfecta por el Espíritu Santo, al ver cómo es, ahora sabemos cómo debemos ser. Y somos transformados de gloria en la misma imagen, de un nivel a otro nivel a otro nivel, y un día la gloria final, como por Él. Y esta es la obra de ¿quién? Me encanta, del Espíritu del Señor. Hermanos, gracias al Señor hemos escuchado este mensaje del cielo. Estoy seguro que nos ha hecho reflexionar. Es importante pensar esos versículos que bastante eso, para que seamos honestos nosotros, para sacar de la esfera espiritual en la que viven muchas personas que están en nuestro alrededor. Vamos a orar para describir el culto. Así que les invito a ponerse en pie. Señor, gracias porque me permitiste escuchar este mensaje y ser parte de todo lo que es este culto de doctrina para la vida.
Te ayudan a seguir constantes en el aprendizaje y en la búsqueda del conocimiento para poder después ser instrumentos tuyos. Ponemos en tus manos a toda la congregación y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto finalizamos el culto de Dios. Dios les bendiga.